Excelente, Ok, ok. excelente, profesor Sapi. En efecto, no todo es arte, no todo es política tampoco. Lamentablemente, hay exposiciones de museos. Vemos también en países desarrollados, entre comillas, donde está expuesta la taza del baño, donde está expuesta la puerta rota y dice, es arte y se vende por un dineral, se acaba de vender. Nada más pusieron una pequeña tira de Durex ahí en el piso y ahí está una escultura. Imagínate qué escultura es, te lo vende 18,000 pesos, en $18,000, perdón, imagínense nada más. También la concepción también extraña. El arte tiene que ver con la estética, eso sin duda. Hay un libro de este filósofo alemán Hegel, yo lo leí, se llama Lecciones sobre Estética de Hegel, de Friedrich Hegel, el filósofo alemán. Tiene por ahí conceptos interesantes sobre la estética, eso te puede ayudar. Eh, Hay otro texto que yo revisé cuando estuve con los teólogos, eh, precisamente habla sobre el concepto así se llama exactamente el libro, El arte griego de Antonio Blanco, se llama el libro, Arte griego. Eso te puede ayudar muchísimo. Eh, Antonio Blanco. Antonio Blanco, voy a ver si lo tengo, voy a revisarlo y yo te lo envío sin falta para que es un libro muy interesante, muy explicado del profesor Antonio Blanco. Voy a ver si yo lo tengo, profesor. Es que quiero conectar mi computadora, la computadora de mi esposa se va a desconectar, entonces ese libro te puede ayudar. Hay otro, como tal, no dice arte griego, pero te puede ayudar muchísimo para ver de dónde viene la figura, porque para los griegos el arte tenía vida, ¿no? Y curioso, de hecho, yo cuando estuve con los teólogos estudié historia del arte y me encantaba porque era una forma de marketing, el arte, porque los emperadores mandaban pues hacer su rostro, su cuerpo, pero muy musculoso. Entonces cuando tú lo mirabas, decía, Dios mío, da miedo esto. En realidad no eran así. El arte era un marketing también en el mundo romano, griego. Entonces se llama Paideia, los ideales de la cultura griega, de Jager, este filósofo alemán, filólogo, Warner Jager. Paideia, los ideales de la cultura griega. Pero yo estoy seguro que con el propio Antonio Blanco, el arte griego, el libro, el arte griego de Antonio Blanco, yo creo que con eso tienes más que suficiente, profesor Sapi. Yo, humilde filósofo, te puedo decir que lo debes también aterrizar desde el punto de vista estético, qué es bello y qué es grotesco. No todo es arte, ni todo lo grotesco es arte, ¿no? Entonces, para que lo pongas ahí sobre la mesa ese punto, porque es un gran debate fuerte, en efecto. Hay un filósofo también, se llama Perdón, de Warner Jagger, ¿cuál es? La Paideia, los ideales de la cultura griega. Eso te puede ayudar, profesor Sapi, en esa concepción de esa explicación que pues, pues seguro que será fantástico. Tú pues has vivido en el arte, profesor. Yo soy un filósofo que me gusta el arte, pero del punto de vista filosófico. Y fíjate, ese también ha sido mi error. Inclusive mi esposa me ha dicho que yo estoy cayendo en el error de la política, porque todo, para mí, todo es filosofía. Voy a la tienda, quiero hacer filosofía, ando con los perros callejeros. No todo es filosofía, lo he entendido, y tampoco la política, no todo es política. No pierdas el sentido común, maestra. Ahí dicen las 12 décimas de la política, el sentido común y, El, y del humor. sí, el humor yo creo que lo tengo, traigo un humor tipo Schopenhauer, un poco humor ácido, un poco amargo, como a veces los pescados ahí de la calle, un poco amarguito por el limón, sí, pero eso es, yo creo que eso te puede ayudar, profesor Sapi, el concepto de entre estética y arte, interesante,
y es también fantástico. Entonces, ojalá que te ayude esos libros que te dije, profesor Sapi. Hoy de todos modos, hoy haré todo lo posible porque también hay algo que he aprendido, que no todo es academia. Hay que comer, hay que ver televisión, hay que salir a caminar. No todo es academia tampoco. Hay que vivir, ¿no? No puedo estar detrás de los sabios de la filosofía porque no ayuda. Entonces, a veces me desconecto, no todo es academia. Entonces, yo creo que eso también es parte de la reflexión. Ustedes que salen a caminar, profesor Iguanili, salen a la periferia, al Peripatos, sin fin de cosas, ¿no? El arte de vivir, maestro. Eh, bueno, escuchando, porque yo creo que siempre uno necesita como un empujón, ¿no? Porque en realidad uno, ya cuando uno le llega a una edad de madurez, eh, uno dice, wow, eso es lo que yo estaba haciendo, pero yo necesitaba como alguien que me empujara. Entonces, escuchando un poco a Diguar sobre el arte, ahora yo me puse a pensar que no me acuerdo en qué momento leí El arte de vivir, que es un libro que leí hace tiempo. Eh, en ese libro, bueno, era como más que nada, no era visualizar el arte en sí, sino el arte de vivir. Entonces, creo que el ser humano siempre ha estado con el arte de vivir, o sea, siempre ha estado con, con la belleza y la parte fea, lo grotesco. Entonces, hoy muchos artistas, más que nada los artistas plásticas, empiezan a ver, a diferenciar cuál es el arte grotesco y cuál es el arte que realmente es arte. Entonces, están buscando definiciones. Yo no sé si usted ha visto las esculturas de las mujeres gordas, ¿no? Sí, Otero. ajá, sí, Ajá. exacto. Cuando él empieza a hacer esas esculturas gordas, que él empieza a definir la belleza y lo grotesco. Entonces la gente quedó de que no, es que son están gordas. Y entonces yo me aterrizo también igual a la danza, que la danza nos decía que uno tenía que estar flaco, flaca, bella. Entonces a uno le metieron muchas ideas de la belleza. Entonces, por eso quizás el pueblo dice, no, el ballet es para la gente de clase, ¿no? De clase Sí, especial, porque de clase especial, entonces nos discriminamos uno mismo empieza uno a discriminar. Ok, yo no tengo ojos azules, ojos claros, el cuerpo así para valer, entonces yo no voy a estudiar arte porque no es para mí. Entonces yo digo, y era un error pues de ver la belleza diferente. Claro que sí, hoy empezamos a decir, o sea, yo tengo ese cuerpo que yo no tengo chichi, no tengo nalgas, pero tengo capacidad de pensar, tengo capacidad de hacer el mismo arte que hace esa clase social, entre comillas, que se dice que son ese grupo que estudia el arte, ¿sí? Entonces, eso por un lado pensando, y realmente uno vive rodeado de belleza, ¿sí? De la creatividad. Porque si yo tengo una sala, mi sala de casa, de apartamento, automáticamente uno empieza a crear, a definir, a colocar, cómo coloco este cuadro, dónde pongo la televisión, dónde se coloca la mesa. Eso ya es un diseño, ya uno está creando. ¿Ya? Entonces uno ya está definiendo la belleza de su casa, de su cuarto, ¿no? Y si uno quiere salir a la calle, uno está visualizando, admirando la belleza de la calle, de los edificios, ¿no? Entonces, ese es arte de vivir. Yo, es lo que estaba pensando, estaba reflexionando y que realmente yo lo he hecho y creo que lo hemos hecho sin haber pensado, sin haber tenido la definición claro qué es la belleza, qué es lo feo, ¿no? Entonces, eso por un lado, es que yo siempre estoy como reflexiono de esa manera porque yo me visualizo de esa forma que yo necesitaba un empujón, o sea, yo tenía esa teoría, pero hoy tengo que leer entonces Aristóteles para que yo pueda creer, o sea, en realidad uno siempre está con la belleza y con lo feo, pero ¿qué es lo feo? Pues lo feo, no sé, ¿no?
El otro punto es, casualmente yo ayer estaba hablando con un grupo de jóvenes sobre la política, y que esa es otra cosa que yo tampoco no estaba muy definida sobre la política. Y yo siempre decía, ay, yo no quiero saber de la política, yo no sé de la política, porque aquí a mi izquierda, a mi derecha, mi compañero siempre ha sido muy político, ¿no? Metido en la política y peleando. Entonces yo decía, yo no soy así, yo no quiero saber de la política, pero hoy ahora me doy cuenta que es una necesidad también tener esa voz dentro de una política, de politiquería, porque son dos cosas también, ¿no? Y en mi Facultad de Bellas Artes estamos escogiendo a nuevo decano, entonces a nuevo rector, y hay una campaña muy fuerte para la escogencia del nuevo rector y nuevo decano. Yo no me podía creerlo, yo que decía que yo no quiero saber de la política, pero ahora hay una necesidad, ¿no? Una necesidad de formar a los jóvenes a que piensen, a que analicen, porque los jóvenes de hoy también dicen, ay, esa es política, yo no quiero saber, pero dentro de esa política hay una exigencia, que es el tema que estamos viendo, política educativa, ¿no? Si el estudiante no exige, entonces no vamos para ningún lado. Si el docente no exige, o un cuerpo, una sociedad no exige, no vamos para ningún lado. Entonces ese es el derecho, el deber de exigencia. Hoy, ahora puedo decir, estaba orientando un poco a la juventud, porque siempre están callados, y yo decía, no, ustedes tienen que exigir, ustedes tienen el derecho de exigir, ¿no? Y invité a un profesor candidato a que entrara a mi aula virtual para que él presentara su trabajo, ¿no? Y los muchachos, yo decía, exijan, pregunten, sugerencia para al profesor, porque en realidad siempre hemos visto, porque esa es la política barata, si yo tengo 5 hijos, yo nada más quiero alimentar a un hijo, y eso no es así. Si tengo 5 hijos, tengo que dar la alimentación a mis 5 hijos, porque resulta que en la Facultad de Bellas Artes siempre los músicos tienen el poder, ya, porque la mayoría son los músicos, y la minoría es danza, es teatro, es artes plásticas, y la mayoría son músicos. Y parece mentira, los músicos siempre están un poco más avanzados, hasta tienen doctores, ¿no? Entonces ellos son los que siempre han ocupado el decanato. Entonces ahora estoy haciendo ese movimiento de decir vamos a decir tan sincera, que le decía yo al amigo candidato, ok, usted es músico, y el vice es un gran pintor que yo lo conozco. Traten de pensar que ustedes tienen 5 hijos, no un hijo, ¿no? Y que los estudiantes tenían que hablar. Y bueno, un montón de, no muchas cosas, sugerencias para él, y los estudiantes empezaron a hablar, empezaron a exigir, ¿no? Fue muy bonita la conversa con el candidato, y realmente ahorita estaba pensando que sí, uno como docente, uno debe motivar al estudiante que participen en esa política, porque si no participan, entonces no podemos tener lo que uno quisiera tener en esa facultad. En el caso de la danza, más salones de danza, salones especializados, no cualquiera madera. Bueno, compramos cualquiera madera, entonces esa madera no ayuda a los saltos. En cambio, las escuelas de música han tenido intercambio internacional, siempre tienen maestros internacionales, y cuando nosotros, el departamento de danza, queremos enviar, tener una maestra invitada internacional, no hay presupuesto. O sea, ¿cuál es la diferencia? Por ahí estaba yo motivando a la juventud, y el candidato se reía y que, ay, profesor Iván, dile, pero es la verdad. Si usted quería escuchar, esa es la verdad. Entonces yo estaba haciendo política, Entonces yo decía, no quiero meter, pero sí, al final de cuentas yo creo que sí es una necesidad de gritar, de decir, de comentar, porque si no, no va a haber esa diferencia de exigencia.
Sí, sobre todo, profesor Iguanili, más en el ámbito educativo, en el ámbito docente, el anonimato no ayuda mucho. Es importante de vez en cuando alzar la voz. Los jóvenes, los estudiantes tienen mucho que decir, pero ese mucho que decir no lo dicen en esos medios, lo dicen en redes, en WhatsApp, en Facebook, ahí hablan mucho, escriben mucho. Entonces, parte de esa confianza es crucial inclusive, pero qué bueno que llevaste a cabo el concepto de la política, porque viéndolo bien, estas tesis, es que en sí la política tiene buena esencia, el problema son cómo se lleva a cabo, ¿no? No tiene claridad, explotación, queremos resolver todo a través de la política. Ese es el grave error que pueda suceder en un país. A través de la política quieren cambiar, como por ahí pone algunos ejemplos, inclusive el texto, sobre, inclusive ya en su momento la Unión Soviética, a través de la política comunista querían arreglar todo y eso provocó un problema porque no se puede arreglar todo a través de la política. Hay que hacer buena economía, hay que hacer buena educación, hay que hacer buena danza, hay que hacer sin fin de cosas. Y ahora tú hablabas del concepto de la belleza, sí, mal planteado en este mundo posmoderno. A veces lo grotesco para un grupo de personas se convierte en belleza. Ahora que el profesor Sappi pueda descargar ese libro y lo lea, Lecciones sobre Estética de Hegel, Hegel habla sobre la superioridad de la naturaleza. Vemos que en la naturaleza ya existe una belleza no, es decir, no hecha por el hombre, sino ya construida una belleza. Y dice Hegel que la belleza de la naturaleza tiene superioridad sobre la belleza creada por el hombre. Entonces, aquí vemos también este punto de vista. Hay mucho de lo grotesco. Vemos taza de baño en un museo y dice, es arte, ahí está mi taza, la puse aquí, es arte. ¿Qué es esto, no? Vemos las pinturas de Vincent Van Gogh, un hombre también perturbado, ya sabemos que se quitó la vida, se suicidó, su hermano Teo le echaba la mano ahí con dinero. Vemos cuadros también muy, pues muy se podría decir, oscuros, y bueno, dice, bueno, esto es arte, vemos las rayas de Picasso, como dices tú, eso yo lo puedo hacer y lo vendo y me gano un billetote. Y resulta que no es así, no sé si han visto, cómo digo, un toro, unas rayitas y se venden miles de dólares. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esta concepción? ¿No? Entonces, yo creo que es cuestión de un análisis profundo, pero me da gusto que ustedes se han dado cuenta que todos deberíamos de hacer política, inclusive los jóvenes, es que los jóvenes se embocan, es que no quiero hacer política, a lo mejor lo correcto es, bueno, no quiero ser como ese candidato, pero sí quiero hacer buena política, ¿no? Entonces, estamos en ese camino, profesor Sapi y Guanili, si me escuchas, se quedaron congelados. Usted se quedó congelado también. Algo pasó ahí, un espíritu ahí entró. Profesor Sapi, perdón por seguir el hilo de tu esposa, pero espero que tu parabólica no esté interfiriendo en las señales satelitales, profesor. Está interferente, está una interferencia del igual. Tienes a tu esposa al lado, profesor Sapi, tienes a tu esposa al lado. Yo creo que mientras yo escuchaba, me fui por otro lado. A lo mejor mis antenas se cruzaron los cables por estar pensando mucho, lo afectó. Pues, Ahí está, mire. Wow, algo pasó que el profesor se congeló. Te veo de perfil, profesor Sapi, te estoy viendo de perfil. Te estoy viendo de perfil. Sí, sí. No, muy bien. Yo siento que lo que plantea, ahorita estoy como preparándome para ese 16. Entonces estoy escuchando. Yo creo que siempre Iguan le ha dicho eso, porque ahorita no, muchos cunas, entre comillas, académicos, han dicho todo lo que hace el cuna es arte. Ahora estoy como que dices, no creo, porque si decimos eso, maestro, quiere decir que nosotros mismos estamos cerrando de alguna manera nuestra cultura.
No puede ser todo arte, porque si vamos a decir un ejemplo, entonces yo voy a aceptar que este muchacho italiano que acaba de exponer algo invisible, bueno, yo pongo entonces, yo no creo que en la cultura cuna se pueda vender de manera invisible. No es que no se pueda, sino la naturaleza de nosotros. Ayer, en un conversatorio con la doctora Iwandili, nosotros decíamos, o sea, hoy por hoy, maestro, hoy, es muy, tenemos que tener mucho cuidado en escribir como por emoción, porque se interpreta de alguna manera ya. O yo, por ejemplo, yo no puedo considerar el hecho que predomine la cultura occidental, etnoculturalismo europeo, no puedo decir que las otras culturas no existan o que ellos hayan sido los griegos más inteligentes que otras culturas que desconocemos. Hoy no puedo decir, porque estaría matándome yo como cultura cuna. No, todo el mundo ahora sabemos, todas las culturas son valiosas, son importantes, por más que desconozcamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la estética el arte, hay un artículo muy interesante que yo siempre recomiendo a los estudiantes de Octavio Paz en su libro que se llama Inmediaciones. Él hace el título se llama El uso y la contemplación, donde él compara el arte y con la artesanía. O sea, cuál es más valioso, por qué el uso, etcétera. Me parece interesante. Entonces, yo siento que más yo me rebaso en eso. No puedo decir, como dice Iván de la ahorita, las gordas del Botero, del escultor Botero, ¿ya? Que cuestan millones de dólares. Y hay una cosa irónica, yo creo que en todos los continentes de nuestros países cuando llegan los carnavales. Somos un país como mexicanos, machistas, nosotros hasta no poder, pero estas fiestas carnavales, ni siquiera los machistas pueden participar en los carnavales si no hay gays. Porque ellos son la médula aparte de la cultura que dice tener carnaval. Sin los gays, los carnavales no funcionan. O sea, dices, wow. Entonces, ¿dónde que el doble discurso, ¿no? Dices, wow, ¿dónde están? Entonces, yo creo que la estética, el arte, por lo menos, de alguna manera, como cuna, yo tengo que tener no una definición, porque siempre me va a traicionar mi estudio académico universitario occidental, porque estoy el 99% formado así, y el 1% como cuna, también me lo sé. O sea, quizás nos predomina porque nos obligaron a leer el texto escrito más que el texto oral. Que, no, wow, que al fin y al cabo es un texto, que dirían los lingüistas, ¿no? Así que me parece interesante lo que plantea Wandil y lo que usted también dice, ¿no? O sea, tenemos que tener mucho cuidado en plantear. Sí, en efecto, profesor Sapi, no todo es arte, eso sí debemos de entender, al igual que no todo es política. A veces fíjate que existen grupos que no tienen ciertos méritos, se podría decir entre comillas. ¿Qué significa esto? Como no es un grupo fuerte, que no se puede votar, en ese caso votar en las elecciones y demás, no se toma en cuenta. Por ejemplo, aquí en México, los discapacitados no es un grupo fuerte, entonces casi no se le toma en cuenta. Pero resulta que los homosexuales ya es un grupo fuerte, se toman para todos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son medios para llegar al poder, como es el caso de algunos partidos políticos aquí en México. No es que se le busque precisamente esa libertad, dices tú, en ese carnaval, si no está este grupo de personas, sí, lo toman en cuenta porque es un grupo fuerte. Si fueran pocos, nadie les hiciera caso, ¿no? Ahora bien, el concepto de, por ejemplo, de arte, no quiero salir un poco de eso porque estamos en políticas educativas, ¿no? Pero ya vamos terminando. Aquí viene otro tema también de eficacia sobre la belleza femenina, ¿no? Yo creo que es cuestión de análisis también. Hay un libro de Lipovetsky que se llama La tercera mujer. Él analiza la belleza de la mujer a lo largo de la historia medieval, la época barroca, el iluminismo, pues, sin fin de circunstancias, Lipovetsky, la tercera mujer. Entonces, ¿qué es lo bello entonces en el ambiente femenino?
estar flacas como la Barbie, en este caso la figura de la Barbie, esta muñequita, donde modelan, o estar gorda es ser fea. ¿Cuál es la condición femenina? Eso deja dinero. El tema de la belleza deja mucho dinero. La ropa, el vestuario, el maquillaje, los cosméticos, sin fin de cosas. Es decir, el arte deja mucho dinero, sobre todo se busca esa temática, ¿no? Entonces, eso es precisamente parte del análisis. Me da gusto que vayan retomando esta parte de la política educativa que da precisamente a los procesos de una institución educativa. Por ejemplo, quiero yo poner mi escuela, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar el permiso de la SEP, voy a buscar el permiso político para que yo pueda poner mi institución educativa y llevarla precisamente a la reformulación. Por ejemplo, aquí en ustedes en Panamá, les quiero hacer una pregunta un poco de estigma, nada más por pura curiosidad filosófica. El tema del aborto, ¿cómo está y es legal ahí en Panamá? ¿Cómo está el tema del aborto, profesores? Bueno, yo siempre he considerado que Panamá es un país muy conservador y como tal, entonces ya uno imaginará, como dice Iguandili, las recetas de la misma índole en todos lados. Por ejemplo, es muy fuerte ¿cómo las sectas religiosas, muy la presencia, imagínate, es la ley, es la constitución, eh, la Iglesia Católica es la única religión, ¿no? Entonces ya usted imaginará, tienen presencia muy, muy, muy fuerte y los presidentes que hemos tenido los últimos 6 años han declarado sus candidaturas, lo hacen cierre dentro de un recinto religioso, bautizando, no sé qué, y no solo con los católicos, sino evangélicas, etcétera, los nuevos millonarios religiosos. Así que el tema ha sido recurrente de tratar de hablar sobre textos, para usar textos, hablar del sexo en las escuelas, y ellos tienen presencia muy fuerte. O sea, todavía hace años que yo escucho hablar textos, pero es absurdo, me parece a mí que es un doble moral discurso. Por ejemplo, hace un mes, 2 meses, aquí pasó una cosa fea. Eh, Descubrieron que los Centro Nacional Infantiles, esos centros de apoyo a los niños, jóvenes sin hogares, que se llama CENIAF aquí, una investigación de pronto surge, plum, que son centros de violadores de los ricos, de los políticos, o sea, una porquería. Ese grupo que dice defender a los niños, desaparecieron. Solamente salen cuando alguien empieza a hablar sobre homosexuales, sobre el término sexo. Yo no sé qué tienen miedo del sexo. No sé, que nada más piensa que el sexo es como la penetración y ya. O sea, no ve el entorno de la sexualidad, lo que da. Entonces, ahí salen, ahí salen. Así que a mí personalmente digo, ellos, sus argumentos yo respeto, pero no estoy de acuerdo con la idea. No soy muy conservador, a pesar que sea un indígena cuna, no. Al contrario, yo apoyo todas las culturas. Hoy no puedo negar. Si yo niego, si yo empiezo a decir, como dije hace poco, negar, por más insignificante que sea un grupo social, me estoy negando yo mismo. Porque nosotros partemos según la visión del sistema que vivimos, somos una grupo minoría. Entonces no puede ser que yo esté, o sea, me surge la idea de la izquierda, ¿no? Decir de Fray Beto, yo siempre voy a estar de acuerdo con la minoría por más errado que esté, que la mayoría, o por la minoría que cree que tiene una verdad absoluta que gobierna. Se dice, wow, entonces, no. Porque yo he escuchado también de México, la presencia de los conservadores es fuertísimo, ¿no? Y aquí en Panamá también es muy fuerte, muy fuerte. Te digo que años para hablar sobre sacar textos sobre sexualidad, no se metan con mi hijo, Dios, no sé qué, no. Muy fuerte, muy fuerte. Sí, les hago esa pregunta. Bueno, yo por curiosidad filosófica, no es académica, nada más se lo pregunté, pero eso es cuestión precisamente de, sí, eso es lo que vivimos en la sociedad. Hay muchas fuerzas. Por ejemplo, aquí en México,
Estamos ya en vísperas de las elecciones del día de mañana. Mañana va a estar todo el día las noticias, hay ley seca ni para tomar un vino. Eh, yo que me quería tomar unas cervezas el día de mañana como filósofo en la calle, pero pues no lo puedo hacer. Eh, entonces, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que sí es que debemos de siempre de cuidar la dignidad de la persona, la dignidad humana. Eso está por encima de todas circunstancias, por encima de todos placeres, circunstancias. La pedofilia es un tema también recurrente en América Latina, peligrosa también. Ese concepto del abuso a la niñez también se debe de cuidar muchísimo y se tiene que ir trabajando porque detrás a veces de esa fachada del buen hacer se termina terminando en estos acosos, en estas acciones muy extrañas también. Sí, en efecto, pero bueno, de todos modos, se irá construyendo el pensamiento y yo creo que ustedes, tomando esa simbología del Nuevo Testamento, que sean ustedes sal de la tierra, es decir, que hagan germinar pequeñas semillas entre alumnos, estudiantes y demás, profesor Iguanili, profesor Sapi. Está duro el asunto, ahí pues ojalá que nos vean por televisión cómo van las mentadas elecciones en México. Yo pues esa hora estaré pues comiendo mi camarón al mojo de ajo, y todo. Pero bueno, cada quien se mantiene. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo ni voto, yo no hago nada de eso, yo desaparezco como fantasma, yo ni salgo a votar, ni hago nada de eso, al demonio, ¿no? Pero bueno, lo que sí es que se debe de participar, eso sí, sin duda, profesores. Lamento desilusionarlo, pero yo soy un fantasma de la ópera, hablando de arte. Muy bien, ya ahorita, ahorita termino estos 10 minutos, les envío una liga más para cerrar rápidamente. Exactamente, una actividad de los hombres. Uno dirá, bueno, profesor, yo pues amo a la naturaleza, soy tipo como San Francisco de Asís, hermano pájaro, hermano árbol, etcétera. Pero ¿por qué entonces en el reino animal no hay política? Recuerdo muy bien que los animales ya están definidos en sí mismos. Ese es el concepto de la libertad. La libertad es llegar a ser, no ser, ¿no? Llegar a ser, eso es la libertad humana. Como no estamos hechos, no estamos programados, no estamos determinados, es por eso precisamente que la actividad humana está orientada en ese punto. Imagínense nada más un ejemplo. Imagínense nada más que salgo y me empiezo a pelear con el vecino de al lado. Me está gritando, oye vecino, tu perro se vino a hacer popó aquí. Y en vez de precisamente de que yo me enoje o el vecino se enoje, empezamos a conversar. No te preocupes, vecino, yo lo veo, ahorita levanto esto que hizo el perrito y no te preocupes. Eso es hacer política. ¿La política para qué sirve? Para evitar la guerra, para evitar el conflicto armado, para que uno dialogue, para que uno exprese y para que uno pueda llegar a un consenso, porque eso sí, no se les olvide, lo rico y lo penetrante de una sociedad es la diversidad, no lo común. Cuando una sociedad es muy común, todos piensan igual, peligroso. Cuidado con eso. Ah, es que aquí todos hablamos de forma distinta, todos conversamos, hay siempre un debate. Ah, perfecto, esa es una sociedad. Les había platicado del Barón de Montesquieu en el libro El espíritu de las leyes. Él decía que cuando uno se acerca a un país, escucha una algarabía, escucha ruidos, gritos, conversaciones, debates. Ah, eso es una democracia, decía el Barón de Montesquieu. Cuando uno va a un país y escucha silencio, nadie dice nada, nadie expresa nada. Ah, eso es una monarquía, decía el Barón de Montesquieu. Vean, eso es como un salón de clases, fíjense. Yo conocí una vez a una profesora que decía, ah, están aprendiendo, todos están callados. No, 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 no. Deberían de estar haciendo ruido en un salón de clases. Deberían de estar conversando, debatiendo. Eso es precisamente la esencia de lo que hemos hablado de esta actividad de los hombres. Cuando hablamos de hombres,
no entro en conflicto de feminismo. Hombres, hablamos también de mujeres y varones. No me vaya a decir la profesora Iguanili que yo soy un machista, mexicano, latinoamericano, etcétera, etcétera. Muy bien, prosigo. Bien, en efecto, habíamos hablado del concepto de libertad. No es que la libertad ojo, no es que la libertad alguien te lo ceda. No se les olvide, nadie cede la libertad a otro sujeto. La libertad es una concepción intrínseca, innata de cada una de las personas. La cuestión es que a veces, lamentablemente a veces, no sabemos que somos libres. Eso siempre hay que tenerlo presente. A veces no sabemos que tenemos la libertad y andamos por ahí determinando algunas concepciones sin saber realmente el beneficio de la libertad. Sobre todo la libertad no solamente es algo que diga, bueno, ya tengo la libertad, no, ahora hay que conquistarla. Conquistarla, ¿qué significa? Dominarse a uno mismo sobre los placeres, porque el placer al final de cuentas, un placer mal enfocado, te lleva a la esclavitud y te llega a privarte de la libertad tú mismo. El mundo de las drogas, el mundo, por ejemplo, de la prostitución, sin fin de cosas que aparecen dentro de este concepción. ¿Cuál sería un ejemplo escolar? El tema del placer es cuando el docente simplemente busca manipular al estudiante, cobrar por, a ver, te pongo 10, profesor Sapi, pero me envías una docena de jureles por correspondencia para comer en la casa. Un ejemplo. ¿No? O profesor Iguanil, ahí pues te encargo un billetito, unos dólares a mi cuenta. Eso es precisamente caer en ese placer que pierde de vista la ubicación del propio sujeto educativo. No se les olvide, el tema de la libertad de un profesor es que el profesor aprenda a estar ahí y aprenda a comportarse políticamente dentro del aula de clases. Recuerden bien, el alumno que llega al aula es un alumno que sufre, es un alumno que necesita y sobre todo está desprotegido. ¿Abusaremos de ello o le ayudaremos para que se encuentre a sí mismo? Son las interrogantes que habla sobre este tema de la política. Es una actividad libre. Muy bien, prosigo. Exacto, es una actividad pública. Lo que acaba de hacer, profesor Iguanili, hiciste una actividad pública con esta persona que llegó a tu institución. Y en efecto, también podemos hablar, lo que hemos platicado es muy superficial, no es profundo, como yo caí en el error de que todo quería ser política. Perdón, yo quería hacer toda filosofía, iba a la tienda, quería hablar de filosofía con el señor de la tienda. Entonces, ¿qué termina siendo, profesor Sapi? Hablando de sentido común. Oye, ¿cómo está el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo van las ventas? ¿No? ¿Cuánto cuesta esto? Eso es sentido común. El sentido común es el más utilizado en las periferias de cada una de las comunidades. Inclusive en la escuela lo pueden implementar. Cuando entran los alumnos al aula, empiecen a platicar, oye, ¿cómo les fue? ¿Ya vieron ustedes esto? ¿Cómo les ha ido? Platicar un rato antes de empezar con la academia. Un poco de sentido común no cae nada mal. Bien, ¿qué les parece, profesores? Les envío rápidamente otra liga, cerramos ya y ya vemos algunas consideraciones. ¿Sale? Muy bien, excelente. Les envío la liga otra vez.